Hitman, Agente Secreto o Hitman, Agente Hun. Es una película coreana del año 2020 que pensé que era una adaptación de un cómic web, pero no, es una película original dirigida por el director Choi Won-soo. La historia trata de un agente secreto de élite, obviamente llamado Shun, que cuando era chiquito lo reclutan para que se transforme en agente, ya que tenía talentos de combate y de pelea, y lo recluta el gobierno coreano para que se transforme en un agente secreto, un asesino, un agente de élite. Pero cuando él es chiquito, además de tener talento para las peleas, también tenía talento para dibujar, y su sueño era ser dibujante de cómics, dibujante de comic web o webtoon. Pero bueno, a los coreanos, o mejor dicho, a los del gobierno no les importó y se lo llevaron. Sus habilidades de combate supuestamente es que las heredó de su padre o las aprendió con su padre, ya que el chico era huérfano. Su padre era un campeón ganó la medalla de plata en taekwondo, y su madre era gimnasta, creo que ella ganó la medalla de plata, que murió en un accidente de tránsito y el nene fue el único que sobrevivió. Desde entonces es educado por los siguientes años en un entrenamiento infernal, donde agarraban un montón de nenes huérfanos y los transformaban en armas vivientes, y se transformaría Shun en el mejor agente. Ya cuando es adulto, que tiene más o menos 20 años, está cansado de esta vida de ser asesino y decide fingir su muerte para liberarse y seguir su sueño, que es ser dibujante de cómics web. Y así empieza la película. Él finge su muerte y después lo vemos cómo es después de ser un agente. Vemos, hay una elipsis, hay un salto de 15 años donde ya está casado, tiene una hija de 14 años más o menos, y él es dibujante de webcomic. Y bueno, no le va muy bien que digamos. De hecho, recibe muchos comentarios negativos de que sus historias son horribles, y su esposa lo regaña todo el tiempo porque no aporta dinero para la casa. Su hija también lo regaña un poquito porque sus historias no son tan buenas. Su esposa es profesora de dibujo artístico, y su hija sueña con ser rapera y escribe sus letras de rap. Esta familia está pasando por dificultades económicas y el protagonista se siente muy frustrado porque no puede aportar, no puede ayudar, y que encima sus historias, sus sueños tampoco funcionan. Y bueno, por cierto, en este lado vemos una faceta de él ya más humano, ¿no? Más un padre normal, una persona más, un ciudadano más normal con las preocupaciones y todo. Mientras que lo comparábamos antes contra un agente que era una persona fría, bien calculadora, etc. Entonces mostramos como de esa transformación, ese salto a ser un padre común y corriente como el de cualquiera, y preocupaciones que tiene, ¿no? En fin, un día, hablando con su hija, le cuenta que por qué no escribe su historia, o sea, biografía, que generalmente dice que los raperos hacen eso y que están en obras muy buenas, muy personales. Él obviamente dice que no, porque no puede revelar información. De hecho, su familia no sabe quién es él. Obviamente tiene otro nombre, su nombre nuevo es Kim. Hasta ve que las preocupaciones que no solo a su esposa sino que a su hija también le afectan. Entonces como que se deprime mucho, se emborracha, y en esa borrachera termina dibujando su biografía de que empezó desde que es chiquito hasta que es reclutado y lo empiezan a entrenar para ser un asesino. Y bueno, en la borrachera lo termina, al otro día se despierta y se entera que su esposa encontró el dibujo ahí en la computadora y se lo mandó el editor. Ya se publicó y se transformó en un éxito rotundo, y ahí empezaría la película, ¿no? Bueno, y acá empieza todo lo cómico, ya empezaba antes, que es todas las situaciones chistosas que van a ver, ya que los agentes que creían muerto lo van a buscar porque lo consideran que es un traidor o un espía, y los antiguos enemigos mafiosos o terroristas también, porque buscan venganza contra él. Entonces su familia va a recibir una serie de ataques sobre estos distintos hombres, mientras que él va a intentar defenderse por un lado o por el otro, y nada, es una película muy cómica, o sea, tiene mucha acción que está genial. De hecho, unas escenas de pelea del chabón muy buenas, incluso antes de las escenas de acción. Vos ves que está en la casa ahí y hace equilibrio, pues está para el techo, en el balcón o en la ventana, no me acuerdo, y pasa y hace unos movimientos, unos saltos. Este tipo sabe pelear. Es un gimnasta o algo así, porque ese chabón obviamente sabe. Y después las peleas van a estar muy buenas. No creo que sea el punto fuerte las peleas específicamente, que están bien hechas, sino que es la comedia, porque esta película no solo es acción, sino principalmente comedia. Es una película de comedia con tonos de peleas y de acción, y eso me parece lo atractivo de la película, porque empieza así, desde que el chabón intenta hacer dibujos y hacen escenas chistosas o medio trágicas, hasta cuando es súper feliz, cuando finge su muerte, y ahí como lo boludea la hija a él y cosas así. Y nada, es una película que la recomiendo un montón. Aprovecho que está ahora en Cinear. No sé qué más agregar porque si no entraría en spoiler. Me sorprendió que tan rápido se casó, porque pasaron 15 años y ya tiene una hija más o menos de 14, o sea, al año se casó cuando era chica, solamente estudiando dibujo o algo así, y ya se casó y tuvo una hija. Yo pensé que tendría la hija más pequeña. De hecho, en el tráiler yo pensé que esa chica
que se veía, pensé que era la vecina o algo del barrio, no pensé que iba a ser la hija. En cuanto a la mujer, sí, bueno, iba a ser pensé que iba a ser la novia o la editora de él, no que iba a ser la esposa, pero bueno, más o menos iba por ese lado.